La noche envolvía la ciudad en un manto de luces difusas y sombras inciertas. Las avenidas principales estaban llenas de autos lujosos, edificios resplandecientes y anuncios publicitarios que parecían gritar la grandeza del mundo moderno. Pero a unas pocas calles de distancia, lejos del brillo y la opulencia, la ciudad se transformaba en algo completamente distinto. Alejandro Ferrer caminaba sin rumbo, con los ojos nublados por las lágrimas. Su corazón latía con un peso insoportable, como si cada paso que daba lo hundiera más en la desesperación. El eco de sus zapatos sobre el asfalto mojado se mezclaba con las sirenas a lo lejos y el murmullo de la gente que pasaba a su alrededor sin prestarle atención. Sus manos temblaban. Sentía frío, aunque llevaba puesta una chaqueta de diseñador que en cualquier otro momento le habría parecido perfecta. Pero nada tenía sentido ahora. Nada importaba. Laura se estaba muriendo. Las palabras del médico seguían resonando en su mente como una sentencia de muerte. Hicimos todo lo posible. No hay nada más que podamos hacer. Prepárese para despedirse. Quizás le queden unas pocas horas. Lo sentimos mucho. Esperamos que le guste el comienzo de la historia. Y antes de seguir, ¿tienes alguna situación difícil en tu vida? Comparte tu historia, también tiene derecho a existir. Y verás cuánto apoyo puedes recibir de desconocidos. Y continuamos la historia. Alejandro cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear esos recuerdos, pero las imágenes eran implacables. Vio a Laura en esa fría habitación de hospital, su piel pálida, su cuerpo frágil conectado a tubos y monitores. Su respiración era débil, y su mano, la misma mano que había sostenido tantas veces con amor, ahora yacía inmóvil sobre la sábana blanca. Un sollozo le desgarró la garganta. Por primera vez en su vida, se sentía completamente impotente. Él, el magnate de los negocios, el hombre que había construido un imperio desde la nada, que había cerrado tratos millonarios con un simple apretón de manos, ahora no podía hacer absolutamente nada para salvar a la mujer que amaba. Y entonces, en medio de su dolor, escuchó una voz. «Señor». Era un susurro, apenas audible sobre el ruido de la calle. Alejandro se giró con el ceño fruncido, limpiándose las lágrimas rápidamente, como si intentara ocultar su vulnerabilidad. Frente a él, de pie junto a un poste de luz parpadeante, estaba un niño. No tendría más de 10 años, su ropa estaba sucia y llena de remiendos, su cabello despeinado y sus pies descalzos, ennegrecidos por el polvo de la ciudad. Pero lo que más impactó a Alejandro fueron sus ojos, oscuros, profundos, llenos de una extraña sabiduría que no pertenecía a un niño de su edad. «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro, su voz ronca, cansada. El niño no respondió de inmediato. Lo observó con detenimiento, como si pudiera ver más allá de su piel, como si estuviera leyendo algo dentro de él. Y entonces, con una calma inquietante, pronunció las palabras que hicieron que el mundo de Alejandro se detuviera. «Yo sé cómo salvar a su esposa». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «¿Qué has dicho?». El niño dio un paso adelante, con la misma seriedad de alguien que estaba a punto de revelar un gran secreto. «Yo sé cómo curarla». Alejandro sintió que la ira y la desesperación se mezclaban dentro de él. «¿Qué clase de broma es esta?». Su voz tembló, entre la furia y la incredulidad. «Ni siquiera los mejores médicos del mundo pueden hacer nada». El niño no se inmutó. «Ellos buscan respuestas en los libros», respondió con voz firme. «Yo las encuentro donde nadie más mira». Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Qué estaba diciendo este niño? ¿Quién era? Parte de él quería alejarse, ignorarlo, seguir con su dolor. Pero había algo en la manera en la que hablaba, algo en su mirada que no podía explicar. Y entonces recordó las palabras del médico: «No hay nada más que podamos hacer». Si eso era cierto, entonces no tenía nada que perder. Suspiró profundamente, limpiándose otra vez el rostro con la manga de su abrigo. «Llévame», dijo, con la voz quebrada. «Muéstrame lo que sabes». El niño asintió y comenzó a caminar sin decir una palabra. Alejandro lo siguió, sin saber que estaba a punto de cruzar un umbral del que nunca podría regresar. El niño caminaba con pasos ligeros y seguros,
como si conociera cada rincón oculto de la ciudad. Alejandro lo seguía en silencio, sintiendo cómo la angustia y la incertidumbre se enredaban en su pecho. Las luces de las calles principales quedaron atrás, y pronto se adentraron en un laberinto de callejones oscuros, donde la ciudad parecía transformarse en algo completamente diferente. Las paredes de ladrillo estaban cubiertas de grafitis, el pavimento húmedo despedía un olor a lluvia vieja y basura. De vez en cuando, sombras humanas aparecían en las esquinas, figuras encorvadas que observaban con desconfianza, ojos hundidos en la penumbra. Alejandro, acostumbrado a restaurantes de lujo y oficinas de cristal, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A dónde me llevas?, preguntó con cautela. El niño no respondió. Solo se giró un momento para mirarlo, con esa expresión inexplicable, mezcla de compasión y certeza absoluta. «Confíe en mí». Alejandro sintió que sus músculos se tensaban. ¿Cómo podía confiar en un niño de la calle? ¿Cómo podía siquiera pensar que este pequeño podía tener la respuesta a un problema que ni los mejores médicos del mundo habían podido resolver? Y sin embargo, algo dentro de él le impedía dar media vuelta. Finalmente, el niño se detuvo frente a un edificio viejo y descascarado. Las ventanas estaban rotas, la puerta de madera parecía haber sido golpeada demasiadas veces. Alejandro frunció el ceño. ¿Aquí? El niño asintió y empujó la puerta con una facilidad sorprendente. Al entrar, Alejandro sintió que el aire cambiaba. Había un olor intenso a incienso y hierbas secas, y la penumbra del lugar estaba apenas iluminada por velas titilantes. En el centro de la habitación, rodeada de libros viejos y frascos de vidrio llenos de líquidos oscuros, una mujer anciana estaba sentada en un sillón de mimbre. Era delgada, con la piel surcada de arrugas profundas y los ojos cubiertos por una nube blanca. Estaba ciega. El niño se adelantó y se arrodilló frente a ella. «Abuela, él necesita tu ayuda». Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Una anciana? ¿Era esta la gran solución que el niño prometía? Pero antes de que pudiera decir una palabra, la mujer inclinó la cabeza y habló con una voz ronca y profunda. «Tu corazón está roto, hijo. La desesperación te ha traído aquí». Alejandro sintió como su piel se erizaba. «Mi esposa», su voz sonaba extraña incluso para él. «Se está muriendo». La anciana asintió lentamente. «Lo sé». Alejandro tragó saliva. «Dígame, ¿usted puede ayudarla?». La anciana no respondió de inmediato. En lugar de eso, extendió sus manos hacia él, como esperando que las tomara. Alejandro dudó un instante, pero finalmente se inclinó y dejó que sus dedos ásperos y fríos tocaran los suyos. Entonces, algo increíble ocurrió. Alejandro sintió un calor recorrer su cuerpo, como si un fuego invisible hubiera encendido algo dentro de él. Su mente se llenó de imágenes, recuerdos, sentimientos que no comprendía. Vio sombras retorciéndose en la oscuridad, sintió la tristeza de su esposa, su miedo, su lucha constante contra algo que no podía ver. Y entonces la anciana susurró. «La muerte la rodea, pero aún no la ha tomado. Hay una forma, pero necesitarás más que dinero para conseguirla». Alejandro sintió un escalofrío. «Haré lo que sea». La anciana sonrió apenas, con un gesto triste. «Eso dices ahora. Pero el camino que debes recorrer no es fácil». Alejandro apretó los puños. «No me importa. Si hay una forma de salvarla, haré lo que sea necesario». La anciana guardó silencio por un momento y luego asintió. «Entonces escúchame con atención. Porque después de esto, ya no habrá vuelta atrás». El silencio en la habitación era denso, casi irreal. La anciana permaneció con los ojos cerrados por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para hablar. Alejandro, con el corazón golpeándole el pecho, no apartaba la vista de su rostro surcado de arrugas. Finalmente, la mujer exhaló lentamente y comenzó a hablar con voz pausada, cada palabra cargada de un peso que Alejandro no podía comprender del todo. «La enfermedad que consume a tu esposa no es solo una enfermedad del cuerpo. Hay algo más profundo, algo que la ciencia no puede ver ni tocar». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué quiere decir?». La anciana entreabrió los ojos ciegos y lo miró fijamente,
como si pudiera ver más allá de la carne y los huesos. Algo la está atando a la muerte. Un lazo invisible, una sombra que se alimenta de su fuerza. Alejandro apretó los puños, sintiendo impotencia. Pero, los médicos no han dicho nada de eso. No han encontrado nada. Porque no están buscando en el lugar correcto. La anciana hizo una pausa y luego añadió con suavidad. Si de verdad quieres salvarla, debes estar dispuesto a hacer lo que nadie más haría. Alejandro sintió que el peso de sus palabras lo aplastaba. Dígame qué debo hacer. La anciana extendió una mano temblorosa y señaló al niño, que hasta ahora había permanecido en silencio. Él te guiará. Pero debes estar preparado. El niño miró a Alejandro con seriedad. Hay un lugar al que debemos ir. Un sitio donde encontrarás lo que necesitas, pero también enfrentarás aquello de lo que siempre has huido. Alejandro frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? De ti. La anciana volvió a hablar, con voz firme. Tu esposa está muriendo, pero no es la única. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué quiere decir? La anciana guardó silencio por un momento y luego dijo en un susurro. Tu alma también está enferma. El peso de esas palabras cayó sobre Alejandro como una losa. ¿Qué significaba eso? Él no era el que estaba muriendo. Él no era el que yacía en una cama de hospital, consumiéndose poco a poco. Pero entonces, una idea cruzó su mente como un rayo. ¿Está diciendo que para salvarla, debo salvarme a mí mismo? La anciana no respondió. Solo inclinó la cabeza en un gesto solemne. El niño tiró suavemente de la manga de Alejandro. Es hora de irnos. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la piel. Algo en su interior le decía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Alejandro sintió que sus piernas pesaban como si estuvieran hechas de plomo. Sus pensamientos eran un torbellino de dudas y miedo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía estar su alma enferma? Y lo más importante, ¿cómo se suponía que salvarse a sí mismo salvaría a su esposa? El niño, de mirada intensa y misteriosa, no le dio tiempo a pensar demasiado. Se giró hacia la puerta y le hizo un gesto para que lo siguiera. Debemos irnos ahora, dijo con firmeza. Alejandro dudó. Miró a la anciana en busca de respuestas, pero ella simplemente asintió, como si ya supiera que él no tenía otra opción. Lo que busques, lo encontrarás, susurró. Pero ten cuidado, el precio de la verdad siempre es alto. Con el pecho apretado por una mezcla de ansiedad y expectativa, Alejandro siguió al niño fuera de la humilde casa. La noche había caído, y la ciudad, con sus luces artificiales y su bullicio lejano, parecía un mundo ajeno a la tormenta que rugía dentro de él. ¿A dónde vamos?, preguntó Alejandro, intentando ocultar la inquietud en su voz. El niño no respondió de inmediato. Siguió caminando por calles cada vez más estrechas y oscuras, como si estuviera siguiendo un camino invisible que solo él podía ver. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el niño se detuvo frente a un edificio en ruinas. La pintura descascarada y las ventanas rotas le daban un aspecto lúgubre, casi fantasmal. Aquí es, dijo en voz baja. Alejandro tragó saliva. ¿Qué es este lugar? El pasado. Esas palabras hicieron que Alejandro sintiera un escalofrío en la espalda. No entiendo. El niño lo miró fijamente. Para salvar a tu esposa, primero debes enfrentarte a lo que has olvidado, o más bien, a lo que has decidido enterrar. Alejandro sintió su respiración acelerarse. Algo dentro de él le decía que ese lugar, ese edificio abandonado, tenía un significado mucho más profundo del que podía comprender en ese momento. Dio un paso hacia adelante. Y, en el instante en que cruzó la puerta oxidada, el mundo a su alrededor pareció desmoronarse. No estaba preparado para lo que iba a encontrar dentro. Apenas Alejandro cruzó el umbral del edificio en ruinas, una ráfaga de aire helado lo envolvió. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no era solo por el frío. Había algo en ese lugar que le resultaba inquietantemente familiar. El niño entró detrás de él, sin titubear, y se quedó en silencio, observándolo. Alejandro miró a su alrededor. La luz de la luna apenas lograba filtrarse a través de las ventanas rotas,
proyectando sombras inquietantes en las paredes descascaradas. El olor a humedad y polvo le llenó los pulmones. Entonces, de repente, lo sintió, una presencia. El aire parecía vibrar con algo más que el simple abandono del edificio. ¿Qué es este lugar?, preguntó en un susurro, como si temiera despertar algo que dormía en las sombras. El niño se limitó a señalar una puerta al fondo del pasillo. Ahí dentro hallarás la respuesta. El corazón de Alejandro latía con fuerza contra su pecho. Sus manos estaban frías, sudorosas. Se obligó a caminar, cada paso resonando con eco en el suelo de madera podrida. Cuando su mano tocó la perilla de la puerta, un escalofrío recorrió su cuerpo. Tomó aire y la giró. La puerta se abrió con un quejido largo y lastimero, como si el edificio estuviera protestando contra su presencia. Y entonces lo vio. Era una habitación pequeña, apenas iluminada por la luz mortecina de un viejo farol de calle que entraba por la ventana rota. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, papeles viejos, fragmentos de una vida, su vida. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se acercó lentamente, sus ojos recorriendo las imágenes que colgaban en la pared. Algunas estaban borrosas, otras tenían manchas de humedad, pero todas tenían algo en común, eran recuerdos que él había bloqueado de su mente. Su infancia. Su juventud. Y en el centro de todas ellas, una foto en particular lo hizo tambalearse. Era él, con un traje elegante, rodeado de personas ricas y sonrientes en una lujosa fiesta. Pero su expresión era diferente. No sonreía. Sus ojos estaban vacíos, apagados, como si algo dentro de él se hubiera roto. No puede ser, susurró, su voz apenas un hilo de sonido. Esa fue la noche en la que tomaste la decisión que te trajo hasta aquí, dijo el niño, con un tono tan sereno que resultaba perturbador. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su mente comenzó a revolver recuerdos que creía enterrados. Esa noche. Esa fue la noche en la que abandonó su pasado. La noche en la que sacrificó todo por dinero. Un sudor frío le cubrió la frente. Su respiración se volvió errática. ¿Por qué? ¿Por qué me estás mostrando esto? El niño lo miró con una expresión de infinita tristeza. Porque aquí es donde empezó tu enfermedad. Alejandro sintió que el mundo a su alrededor giraba. Todo encajaba. Todo tenía sentido. Había creído que su esposa estaba muriendo por una enfermedad física, pero la verdad era mucho más cruel. Ella estaba pagando el precio por su propio pecado. Y lo peor de todo era que no sabía si aún estaba a tiempo de salvarla. Alejandro sintió que la habitación giraba a su alrededor. Su respiración se volvió errática, su pecho subía y bajaba con rapidez, y sus manos temblaban. La revelación lo golpeó con la fuerza de una tormenta. Su enfermedad no era un castigo divino ni una simple casualidad, era la consecuencia de sus propias decisiones. Su pasado se alzaba frente a él como un espectro ineludible, recordándole la traición que había cometido años atrás. Se llevó las manos a la cabeza, tratando de encontrar alguna explicación que le permitiera rechazar aquella verdad. Pero el niño, con sus ojos oscuros e insondables, permanecía en silencio, observándolo con una mezcla de compasión y dureza. ¿Cómo puede ser esto posible?, balbuceó Alejandro, sintiendo que su cuerpo estaba al borde del colapso. El niño avanzó unos pasos y señaló la pared con fotografías. Cada acción que tomamos en la vida deja una marca, dijo con voz serena. A veces, creemos que podemos seguir adelante sin mirar atrás, pero el pasado siempre nos alcanza. Y el tuyo, te está consumiendo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Miró una vez más las imágenes, tratando de recordar cada detalle. Ahí estaba él, en esa lujosa fiesta donde tomó la peor decisión de su vida. Fue la noche en la que rompió un juramento. La noche en la que traicionó a la única persona que siempre creyó en él. Su esposa. El peso de la culpa lo golpeó con una fuerza devastadora. Sintió que sus rodillas flaqueaban y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Yo la amo, susurró, sintiendo lágrimas ardiendo en sus ojos. El niño lo observó en silencio por un largo momento antes de responder. Entonces demuéstralo. Las palabras eran simples, pero llevaban un peso inmenso.
Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo? Preguntó con desesperación. ¿Cómo puedo salvarla? El niño dio un paso atrás y señaló la puerta. Tienes que enfrentar la verdad, Alejandro. Tienes que corregir lo que hiciste. Solo así tendrás la oportunidad de salvarla. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Su mente estaba nublada por la confusión, pero una cosa estaba clara, no podía quedarse allí. No podía permitir que la culpa lo siguiera consumiendo mientras su esposa yacía en un hospital, luchando entre la vida y la muerte. Respiró hondo y, con una resolución renovada, se giró hacia la salida. Llévame con ella, dijo con firmeza. El niño asintió lentamente, como si ya supiera que Alejandro tomaría esa decisión. Aún hay tiempo, susurró. Pero debes actuar ahora. Sin dudarlo, Alejandro salió del edificio. La noche seguía siendo fría, pero esta vez el viento no lo estremeció. Esta vez, estaba listo para enfrentar su destino. Alejandro salió del viejo edificio con el corazón latiendo con fuerza. La revelación que acababa de recibir pesaba en su pecho como una losa. Caminó apresurado por las calles desiertas, con la respiración entrecortada, sintiendo como su pasado lo perseguía en cada sombra. El niño lo seguía en silencio, con sus pequeños pasos resonando en la fría noche. Alejandro lo miró de reojo. ¿Cómo podía saber tanto? ¿Quién era realmente? Pero ahora esas preguntas no importaban. Solo una cosa tenía sentido, su esposa lo necesitaba. Y él no podía perder más tiempo. ¿A dónde vamos? Preguntó, con la voz tensa. El niño lo miró fijamente antes de responder. Al único lugar donde todavía puedes salvarla. Alejandro no entendió la respuesta, pero continuó caminando, guiado por aquel extraño niño que parecía saber más de su vida que él mismo. Lo primero que vio fue a su esposa, Valeria, recostada en la cama. Su piel estaba pálida, y su respiración era débil. A su lado, los monitores emitían un pitido constante, como si midieran cada segundo que le quedaba. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Valeria, susurró, acercándose lentamente. Los ojos de su esposa se abrieron con esfuerzo. Lo miró, y en su mirada había algo que lo destrozó por dentro, decepción y tristeza. Alejandro, su voz era apenas un murmullo. Él cayó de rodillas a su lado y tomó su mano con suavidad. Perdóname, susurró, con lágrimas rodando por su rostro. Perdóname por todo lo que hice. Valeria parpadeó lentamente. ¿Por qué, ahora? Alejandro sintió su pecho romperse. Sabía a qué se refería. ¿Por qué había esperado hasta el último momento para darse cuenta de lo que realmente importaba? Porque fui un cobarde, admitió con la voz entrecortada. Pero no quiero perderte. No ahora. Una lágrima resbaló por la mejilla de Valeria. Yo, ya no puedo más, Alejandro. Su voz era tan débil que Alejandro sintió que el tiempo se detenía. El pitido del monitor comenzó a volverse inestable. Las enfermeras entraron apresuradas. Su pulso está bajando. Alejandro sintió el pánico apoderarse de él. No, no. Valeria, aguanta. Pero los médicos lo apartaron. El niño, aún en la puerta, lo miraba con una expresión enigmática. Todavía no es el final, susurró. Y en ese momento, algo sucedió. Algo que cambiaría todo. El tiempo pareció congelarse. Alejandro sintió como una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás mientras las enfermeras y médicos rodeaban a Valeria. El pitido del monitor se volvía errático, cada sonido clavándose en su alma como una advertencia de lo inevitable. Está entrando en paro. Prepárense para reanimación, gritó una de las doctoras. Alejandro, con las piernas temblando, se apoyó contra la pared. Un frío mortal se apoderó de su cuerpo. ¿Era este el final? Después de todo lo que había pasado, después de haber entendido sus errores, ¿Dios iba a arrebatársela? Entonces, sintió una presencia a su lado. El niño. Su rostro permanecía tranquilo, como si todo estuviera sucediendo exactamente como debía suceder. No pierdas la esperanza, susurró. Alejandro giró la cabeza hacia él, con los ojos llenos de angustia. ¿Cómo puedes decir eso? Está muriendo.
El niño se acercó más y, con una calma imposible, susurró. Aún puedes salvarla, si haces lo correcto. Las palabras golpearon el corazón de Alejandro como un trueno. ¿Hacer lo correcto? ¿Qué significaba eso? Se giró de nuevo hacia Valeria. La veía pálida, frágil, apenas aferrándose a la vida. Y entonces lo entendió. Alejandro se irguió de golpe. ¡Alto! Gritó con desesperación, sorprendiendo a todos en la habitación. Los médicos se giraron hacia él, confundidos. Señor, por favor, deje que hagamos nuestro trabajo. No, exclamó, con el corazón latiéndole en la garganta. Yo sé cómo salvarla. Se acercó apresurado a la doctora que lideraba el equipo. Escuchen. Su voz estaba cargada de una emoción desgarradora. ¿Hay algo que no les he dicho? Los médicos se miraron entre sí. Señor, este no es el momento. Sí lo es. Porque si no lo digo ahora, la perderé para siempre. Las lágrimas corrían por su rostro. Se volvió hacia Valeria, aún inconsciente, con los labios entreabiertos y su pecho subiendo y bajando débilmente. Valeria, sé que puedes oírme. Perdóname. Se acercó más a ella y tomó su mano con fuerza. He sido un idiota. Un cobarde. Y he ocultado algo que podría haberte salvado desde el principio. Las miradas de los médicos se tensaron. ¿Qué quiere decir? Alejandro tragó saliva. Sus manos temblaban. Ella necesita un trasplante, y yo soy compatible. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. ¿Qué? Susurró la doctora, con incredulidad. Alejandro asintió, con el alma hecha pedazos. Hice los exámenes hace meses, pero tenía miedo. Miedo de perder mi vida de lujos, de perder mi dinero, de perder todo por lo que había trabajado. Se cubrió el rostro con las manos, sintiendo que el peso de sus propios pecados lo aplastaba. Pero nada de eso importa. Nada vale más que ella. Se volvió hacia la doctora con una mirada decidida. Por favor, hagan la operación. Denle mi órgano. Si ella vive, yo estaré en paz. Los médicos se quedaron en silencio por un momento que pareció eterno. Finalmente, la doctora tomó aire profundamente y asintió. Preparen todo para el procedimiento. Las enfermeras se movieron rápidamente, preparando a Valeria y a Alejandro para la operación. Él no apartó la vista de su esposa ni por un segundo. Cuando lo acostaron en la camilla y comenzaron a administrarle la anestesia, su última visión antes de que todo se oscureciera fue el rostro de Valeria, y el niño, parado en la puerta con una leve sonrisa. Bien hecho, susurró la voz del pequeño antes de que Alejandro se sumiera en la inconsciencia. Y en ese momento, la oscuridad lo envolvió, llevándolo a un destino incierto. ¿Sobrevivirían ambos a la cirugía? ¿O era este el sacrificio final de Alejandro? El quirófano estaba en completo silencio, excepto por el sonido constante de los monitores y el murmullo de los cirujanos que trabajaban meticulosamente. La luz blanca e intensa iluminaba los cuerpos de Alejandro y Valeria, acostados en camillas separadas, pero conectados de una manera mucho más profunda, por el amor, por el destino, y ahora, por la vida misma. Los médicos trabajaban con precisión quirúrgica. Sabían que cada segundo era crucial. La operación de trasplante tenía que ser un éxito, de lo contrario, ninguno de los dos sobreviviría. Mientras tanto, en la oscuridad de la anestesia, Alejandro flotaba en un vacío desconocido. No sentía su cuerpo. No sentía nada. Lo único que existía era la negrura y un eco lejano, una voz infantil llamándolo. Alejandro. Era la voz del niño. El millonario abrió los ojos y se encontró en un lugar extraño, un espacio etéreo donde todo era una mezcla de sombras y luz dorada. Frente a él, el niño lo miraba con una expresión de profunda serenidad. ¿Dónde estoy?, preguntó Alejandro con voz temblorosa. El niño sonrió. Entre la vida y la muerte. Alejandro sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Voy a morir? El niño ladeó la cabeza. Eso depende de ti. Pero yo hice lo correcto, exclamó Alejandro, sintiendo como la desesperación se apoderaba de su pecho. Di todo por ella. Renuncié a mi egoísmo. El niño lo observó en silencio por un largo momento antes de hablar.
El sacrificio por amor es poderoso, pero solo si es sincero. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Y si no lo fue? El niño se acercó y, con una ternura infinita, colocó una pequeña mano sobre el pecho de Alejandro. Solo tu corazón puede responder a eso. Mientras tanto, en la sala de operaciones, algo salió mal. Uno de los monitores comenzó a emitir un pitido incesante. El paciente está en paro, gritó uno de los médicos. Las enfermeras se apresuraron a intervenir. Cárguenlo a 200. El desfibrilador fue colocado sobre el pecho de Alejandro. ¡Descarga! El cuerpo del millonario se sacudió violentamente, pero el monitor aún mostraba una línea plana. Otra vez, rápido. Mientras tanto, en ese mundo entre la vida y la muerte, Alejandro sintió un dolor indescriptible en su pecho. «Duele», jadeó, llevándose las manos al corazón. El niño lo miró con compasión. ¿Tu alma está en conflicto? Si realmente quieres vivir, si realmente has cambiado, entonces lucha. Alejandro cayó de rodillas. Su respiración era entrecortada, su cuerpo se debilitaba. «No puedo». El niño se agachó frente a él y lo miró fijamente. «Si puedes. Pero primero, dime, ¿qué harás si sobrevives?» Alejandro apretó los puños contra el suelo oscuro. Pensó en Valeria, en su sonrisa, en el amor que una vez compartieron y que él destruyó con su avaricia. Pensó en todo el tiempo que perdió persiguiendo riquezas vacías. Y, por primera vez, su respuesta fue clara. Voy a vivir por ella. No solo para salvarla, sino para amarla como merece. El niño sonrió y sus ojos brillaron como estrellas. Entonces, regresa. En el quirófano, el monitor seguía sin mostrar signos de vida. Última oportunidad, cárguenlo a 300. Las enfermeras intercambiaron miradas llenas de desesperación. Si esto no funcionaba, lo perderían. El médico colocó el desfibrilador sobre su pecho. «¡Descarga!». Un fuerte impacto recorrió el cuerpo de Alejandro. Y, de repente, el monitor emitió un pitido. Luego otro. Y otro más. «Lo tenemos de vuelta», exclamó el doctor, con una mezcla de alivio y asombro. Las enfermeras suspiraron, algunas con lágrimas en los ojos. La cirugía aún no había terminado, pero en ese momento, Alejandro había regresado a la vida. Y en su mente, una voz infantil resonó una última vez. «Ahora, hazlo bien». La pregunta era, ¿tendría otra oportunidad para redimirse? El tiempo pareció desvanecerse en un parpadeo. El quirófano volvió a quedar en completo silencio, pero esta vez no era por la desesperación de un paro cardíaco, sino por la meticulosa concentración de los cirujanos. La transfusión estaba en su fase final. La sangre de Alejandro fluía en el cuerpo de Valeria, llevando consigo no solo oxígeno y vida, sino la última esperanza de un amor que se había roto por la avaricia y el orgullo. Las manos de los médicos trabajaban con precisión quirúrgica, cerrando cuidadosamente las heridas. Uno de ellos levantó la vista y miró a su equipo. La cirugía ha sido un éxito. Hubo un momento de silencio y luego un suspiro colectivo de alivio. Lo habían logrado. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Alejandro no despertó de inmediato. Su mente vagaba en un abismo oscuro, aunque ya no estaba en aquel extraño lugar entre la vida y la muerte. Ahora, todo era vacío. Una sensación de ligereza lo invadía, pero con ella también venía un dolor profundo, una especie de angustia que se aferraba a su pecho. Entonces, una voz lo sacó de ese letargo. «Alejandro». Era Valeria. Pero no era la Valeria de ahora, enferma y débil. Su voz era la misma de años atrás, cuando su amor era puro y sin sombras. «Regresa». Su corazón pareció estremecerse dentro de su pecho. Y entonces, una luz cegadora explotó ante sus ojos. Un pitido insistente fue lo primero que Alejandro escuchó al despertar. Sus párpados eran pesados, como si llevaran años cerrados. Cuando finalmente logró abrir los ojos, la luz blanca del hospital lo cegó por un instante. El dolor lo golpeó como una ola furiosa. Su pecho ardía, su cuerpo entero se sentía como si hubiera sido destrozado y vuelto a armar. Intentó moverse, pero una punzada aguda lo obligó a gemir entre dientes.
Señor Alejandro, no se esfuerce, dijo una voz masculina. Con dificultad, giró la cabeza y vio a un médico revisando los monitores junto a su cama. ¿Dónde? La cirugía fue un éxito. Usted y la señora Valeria están a salvo. Las palabras golpearon su mente con una mezcla de alivio y ansiedad. Valeria. Trató de incorporarse, pero el dolor lo paralizó. Por favor, descanse, insistió el médico. Su cuerpo ha pasado por mucho. Alejandro apretó los puños. No le importaba su propio dolor. Valeria, quiero verla. El médico dudó. Ella aún no ha despertado. Su cuerpo está adaptándose a la transfusión, pero sus signos vitales son estables. Es cuestión de tiempo. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Había sobrevivido. Pero si ella no lo hacía, todo habría sido en vano. Las horas se convirtieron en días. Alejandro permanecía en su habitación, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que la puerta se abría, su corazón se detenía por un instante, esperando escuchar la noticia de que Valeria había despertado. Pero la noticia nunca llegaba. El miedo se arraigó en lo más profundo de su ser. ¿Y si nunca abre los ojos? Susurró una noche, en la oscuridad de su habitación. El pasado lo atormentaba. ¿Era este su castigo? ¿Salvar su vida solo para verla partir? Las pesadillas comenzaron a perseguirlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Valeria alejándose en la niebla, sin mirarlo, sin decir nada. Intentaba alcanzarla, pero su cuerpo no respondía. Gritaba su nombre, pero el silencio lo devoraba todo. Despertaba jadeando, con el pecho empapado en sudor frío. Nunca había sentido tanto miedo en su vida. El amanecer llegó como cualquier otro día. Alejandro estaba sentado en la cama, con la mirada perdida en la ventana. El sol apenas se filtraba entre las cortinas blancas, llenando la habitación con un resplandor tenue. Entonces, la puerta se abrió. Señor Alejandro, era una enfermera, con una sonrisa suave en los labios. Ella ha despertado. El mundo se detuvo. Su corazón latió con tanta fuerza que sintió que le dolía. Por un momento, pensó que había oído mal. ¿Valeria? Está despierta. Está preguntando por usted. Las palabras se clavaron en su alma como una explosión de luz. Sin importarle el dolor, sin importarle que su cuerpo aún estaba frágil, intentó ponerse de pie. Sus piernas temblaron, casi cayendo al suelo, pero la enfermera lo sostuvo. Déjeme ayudarlo. No, dijo Alejandro con la voz quebrada. Necesito verla ahora. Cada paso era una tortura, pero el dolor no importaba. Solo importaba ella. Cuando finalmente llegó a la puerta de la habitación de Valeria, su corazón casi se detuvo. Se aferró al marco, tratando de calmar su respiración entrecortada. Era el momento. Iba a verla despierta, pero lo que encontraría al entrar cambiaría su vida para siempre. Alejandro inhaló profundamente y empujó la puerta con manos temblorosas. Su corazón golpeaba su pecho con una fuerza que casi le dolía. Tantos días esperando este momento, tantos miedos acumulados, y ahora, por fin, iba a verla despierta. Cuando sus ojos se encontraron con la escena dentro de la habitación, su mundo pareció tambalearse. Allí estaba ella. Valeria yacía en la cama, su piel aún pálida, pero con un ligero rubor en sus mejillas. Su cabello, despeinado y algo enredado, descansaba sobre la almohada. Los monitores seguían su ritmo cardíaco con suaves pitidos, y su pecho subía y bajaba con una respiración lenta, pero estable. Y entonces, lo más impactante de todo, sus ojos estaban abiertos. Esos ojos que había temido jamás volver a ver con vida. Alejandro se sintió paralizado. Su cuerpo quería moverse, correr hacia ella, pero su mente todavía luchaba por creer que esto no era un sueño más, otra cruel alucinación de su mente agotada. Entonces, ella giró la cabeza ligeramente, como si su mirada lo estuviera buscando. Alejandro. Su voz era un susurro débil, pero en ese instante, fue el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. Un sollozo escapó de su garganta. Ella estaba viva. Con pasos torpes, Alejandro se acercó a la cama. Cada centímetro que recorría sentía que se le quebraba el alma. Valeria,
Su voz salió rota, llena de emociones reprimidas. Ella intentó sonreír, pero era evidente que aún estaba débil. Sus labios se movieron con esfuerzo. Pensé que no iba a despertar. Alejandro sintió que su pecho se desgarraba. Se inclinó lentamente y tomó su mano entre las suyas, como si necesitara asegurarse de que realmente estaba allí, de que no desaparecería si parpadeaba. El silencio se instaló entre ellos por un momento, solo interrumpido por los sonidos tenues del hospital. Era extraño. Durante años, Alejandro había soñado con recuperar a Valeria, con volver a mirarla a los ojos y decirle cuánto la amaba. Y ahora, que la tenía frente a él, no sabía qué decir. Demasiado había pasado. Demasiado se había roto. Entonces, ella habló primero. Escuché tu voz, murmuró, con la mirada perdida en algún punto del techo. No sé si fue un sueño o si realmente estabas ahí. Pero te escuché. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Siempre estuve aquí, susurró. Siempre. Ella giró la cabeza y sus ojos se encontraron de nuevo. Ojos que antes brillaban con amor, ahora estaban llenos de algo más, algo que Alejandro no supo identificar. ¿Era gratitud? ¿Era tristeza? ¿O quizás, aún, reproche? Su corazón latió con angustia. ¿Podría realmente recuperar su amor después de todo lo que había pasado? Alejandro acarició su mano con ternura, esperando que ella respondiera, que le dijera algo que le diera esperanza. Pero Valeria solo suspiró y cerró los ojos. Y con ese gesto, él lo entendió. Estaba viva, pero algo en ella había cambiado. Y entonces, un nuevo miedo se instaló en su corazón. ¿Era posible salvar un amor que había estado al borde de la muerte? O quizás, solo había salvado su vida, pero la había perdido para siempre. El aire en la habitación se sentía denso, casi irrespirable. Alejandro aún sostenía la mano de Valeria entre las suyas, pero ahora, en lugar de aferrarse con fuerza, la sentía temblorosa, lejana. Algo en ella había cambiado. Durante días había soñado con verla despertar, con abrazarla, con decirle cuánto la amaba y lo mucho que había luchado por ella. Pero ahora que la tenía frente a él, algo dentro de su pecho se rompía. Valeria lo miraba, sí, pero su mirada no era la misma. Había algo en sus ojos que Alejandro no lograba descifrar. ¿Era confusión? ¿Era miedo? ¿Era rechazo? ¿Cómo te sientes?, preguntó él, intentando mantener la voz serena. Valeria parpadeó lentamente, como si le costara enfocar. Cansada, susurró. Su voz, tan frágil, le caló hasta los huesos. Pero lo que realmente lo hirió fue la forma en la que, casi de manera inconsciente, Valeria intentó apartar su mano de la suya. Alejandro sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Valeria, su voz se quebró. ¿Sabes quién soy? El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Por un momento, Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Pero entonces, Valeria habló. Sí, murmuró con esfuerzo. Eres Alejandro. Y sin embargo, aunque sus palabras confirmaban que lo recordaba, su mirada decía otra cosa. Alejandro sintió que su garganta se cerraba. Su mente se aferraba a la esperanza de que todo estuviera bien, pero su instinto le decía lo contrario. Algo estaba mal. Valeria, he estado aquí todo este tiempo, susurró, tratando de alcanzar su mirada. No te imaginas cuánto he rezado por este momento, cuánto he deseado verte abrir los ojos. Ella lo miró en silencio, pero no respondió. No hubo emoción en su rostro. No hubo alivio, ni alegría, ni amor. Solo un vacío, una frialdad que lo atravesó como un puñal. Alejandro sintió que la desesperación comenzaba a apretar su pecho. ¿Valeria? Ella bajó la mirada, y con un hilo de voz, dijo. Estoy confundida. Confundida. Aquella palabra retumbó en la cabeza de Alejandro como una sentencia. ¿Confundida sobre qué?, preguntó él, sintiendo el miedo escalarle por la espalda. Valeria cerró los ojos, como si necesitara reunir fuerzas. Cuando volvió a abrirlos, su mirada estaba teñida de un dolor indescriptible. Siento que algo en mí no está bien. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No digas eso. Estás aquí, estás viva. Todo estará bien, te lo prometo.
Pero Valeria negó con la cabeza, con un movimiento tan sutil, pero tan devastador al mismo tiempo. «No lo entiendes, Alejandro», susurró. «Es como si». Dudó. Alejandro apretó los puños. «¿Cómo si qué?» Valeria lo miró de nuevo, y entonces, lo dijo. «Es como si no te sintiera en mi corazón». Aquellas palabras fueron como un balde de agua helada. Alejandro sintió que su mundo entero se desmoronaba. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía despertarse y no sentir nada por él? Durante todo ese tiempo, había imaginado que, cuando ella volviera en sí, lo primero que haría sería abrazarlo, llorar con él, decirle cuánto lo había extrañado. Pero no. Valeria había vuelto, pero sin su amor. El corazón de Alejandro se contrajo en su pecho con un dolor insoportable. «Eso no puede ser», murmuró, más para sí mismo que para ella. «¿No después de todo lo que hemos vivido?» Valeria lo miró con tristeza. «¿Lo siento?» Alejandro sintió que sus piernas temblaban. Quería hablar, quería decir algo, quería luchar. Pero no encontraba las palabras. Y por primera vez en su vida, Alejandro sintió lo que era perder realmente a la persona que más amaba. Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No podía ser cierto. No después de todo lo que había hecho. No después de haber dejado todo atrás, de haber gastado hasta el último centavo, de haberle rogado a Dios, de haber vendido su alma si era necesario para salvarla. ¿Cómo podía ser que ahora, al despertar, ella no lo amara? Valeria lo miraba con una tristeza insondable, como si estuviera viendo a un extraño, alguien a quien recordaba con la mente, pero no con el corazón. El aire en la habitación era espeso, sofocante. Alejandro sintió como su pecho se comprimía, como la ansiedad se aferraba a su garganta como un puño invisible. «No entiendo», susurró, su voz apenas un eco de la determinación que alguna vez tuvo. «¿Cómo puedes decir eso?» Valeria apartó la mirada. «No sé explicarlo», susurró. «Es como si, sé quién eres, sé que eres importante para mí, pero no lo siento». Alejandro sintió un escalofrío en la espalda. ¿No lo sentía? No puede ser. Su voz tembló, desgarrada por la desesperación. Nosotros nos amamos. Luchamos tanto por estar juntos, pasamos por tanto. Valeria, mírame. Ella lo hizo. Y fue peor. Porque en su mirada no había amor, no había dulzura, no había el fuego de siempre. Había culpa. Culpa por no sentir lo mismo que él. Alejandro se llevó una mano a la boca, tratando de contener el grito que amenazaba con escapar. Se alejó de la cama, como si al poner distancia, pudiera hacer que todo aquello desapareciera. Pero la realidad era cruel. La mujer que amaba ya no lo amaba. «No quiero lastimarte», murmuró Valeria, con la voz rota. «Pero, siento que soy otra persona». Alejandro cerró los ojos con fuerza, como si al hacerlo, pudiera borrar esas palabras de su mente. No. No podía perderla de esta manera. Se giró bruscamente hacia el médico, que los observaba con una expresión seria y profesional. «¿Por qué está diciendo esto?», exigió, con la desesperación trepándole por la garganta. «¿Es un efecto del coma? ¿Es temporal? Dígame que esto es temporal». El doctor suspiró. «Señor, la memoria emocional a veces se ve afectada en estos casos. Es posible que su esposa recuerde los hechos, pero no la conexión sentimental». Alejandro sintió que el mundo se partía en dos. ¿Está diciendo que puede no volver a amarme nunca más? El silencio del doctor fue la respuesta más cruel que pudo recibir. Los días siguientes fueron un infierno. Alejandro se quedó a su lado, esperando, rogando, suplicando en silencio que algo cambiara. Pero Valeria seguía viéndolo con esa distancia cruel, con esa mirada que decía, «Sé quién eres, pero no te amo». Intentaba sonreírle, intentaba hablarle como antes, intentaba recordarle los momentos felices que compartieron. Pero cada vez que mencionaba su historia, Valeria solo sonreía con tristeza. «Suena hermoso», susurraba. «Me gustaría recordar haber sentido eso por ti. Aquello era peor que la muerte». Alejandro no dormía, apenas comía. Se convirtió en un espectro, deambulando por la habitación del hospital como un alma en pena.
Hasta que una noche, mientras Valeria dormía, se quedó mirándola, y se hizo la pregunta que más temía en su vida. ¿Y si ella nunca volvía a amarlo? ¿Podría seguir amándola sabiendo que para ella era un extraño? Las lágrimas cayeron en silencio. Por primera vez en su vida, Alejandro se preguntó si el amor podía morir, incluso cuando uno de los dos todavía lo mantenía vivo. Los días pasaban como un tormento. Alejandro no se movía del hospital, esperando, deseando, mendigando una señal de que Valeria volvería a ser suya. Pero cada mañana era igual. Ella lo miraba con una mezcla de ternura y lástima, como si supiera cuánto la amaba, pero sin poder devolverle ese amor. «Deberías ir a casa», susurró un día, con la voz llena de suavidad. «Necesitas descansar». Alejandro negó con la cabeza. «Mi casa está donde estés tú». Pero ella no sentía lo mismo. Ella ya no sentía nada. Una tarde, el médico llamó a Alejandro a su oficina. El rostro serio del doctor hizo que su corazón se acelerara. «¿Qué pasa?», preguntó con voz tensa. El médico suspiró antes de hablar. «Señor, su esposa ha pedido ser dada de alta». Alejandro sintió un puñal atravesarle el pecho. «¿Ya está lo suficientemente bien?» «Físicamente, sí», asintió el médico. «Pero, ella ha tomado una decisión». Alejandro se inclinó hacia adelante. «¿Qué decisión?». El médico lo miró con pesar. «Quiere irse a vivir sola». El golpe fue brutal. «No, no puede ser», susurró Alejandro, sintiendo como la sangre se le helaba. «No puede hacerme esto. Soy su esposo». «Lo sé», asintió el médico con paciencia. «Pero ella siente que necesita espacio, que debe redescubrirse a sí misma». Alejandro sintió náuseas. ¿Redescubrirse? Pero ella ya era suya, su historia estaba escrita. Habían luchado por su amor, habían vencido todo, ¿y ahora ella quería marcharse? «No puedo aceptarlo», susurró, con los ojos brillando de furia y desesperación. «No es una cuestión de aceptar o no», dijo el médico con calma. «Es su decisión, y tú, tienes que respetarla». Alejandro sintió que el aire se volvía espeso. «¿Y si nunca vuelve?». Su voz se quebró. «¿Y si nunca vuelve a amarme?». El médico lo miró con tristeza. «Entonces, tendrás que aprender a dejarla ir». Esa noche, Alejandro entró en la habitación de Valeria y la encontró con una pequeña maleta. Su corazón se hizo trizas. Ella le sonrió con dulzura. «No quiero que pienses que me voy porque me hiciste daño», susurró. «Solo, necesito saber quién soy sin los recuerdos de nuestro amor». Alejandro tomó aire, sintiendo que su alma se desgarraba. La amaba. Dios, la amaba con toda su existencia. Pero ella ya no era la misma. «¿Y si nunca recuerdas lo que sentimos?», preguntó con un hilo de voz. Ella lo miró con tristeza. «Entonces, tal vez nos toque empezar de nuevo». Alejandro cerró los ojos con fuerza, sintiendo como las lágrimas caían sin control. ¿Podría empezar de nuevo, si ella nunca volvía a sentir lo mismo? No lo sabía. Pero sí sabía una cosa. Esa era la despedida más dolorosa de su vida. Los días que siguieron a la partida de Valeria fueron un abismo de silencio y soledad. Alejandro deambulaba por la casa, encontrando en cada rincón un recuerdo de ella, su perfume aún impregnaba las sábanas, su taza favorita seguía en la cocina, y en el espejo del baño todavía quedaban rastros de su reflejo. Pero lo más difícil de aceptar no era su ausencia. Era la incertidumbre. ¿Volvería? ¿Recordaría lo que sentían? ¿O tendría que resignarse a vivir sin ella? Pasaron meses. Y aunque la herida no cerraba por completo, Alejandro empezó a comprender algo profundo. El amor verdadero no se trata solo de aferrarse. A veces, el amor más grande es el que sabe dejar ir. Valeria necesitaba encontrarse a sí misma, y si él la amaba de verdad, debía permitirle hacerlo, aunque eso significara no estar a su lado. Esa fue su lección más dolorosa, pero también la más valiosa. Entendió que el amor no era solo promesas y recuerdos. El amor era elección. Y ella debía elegirlo nuevamente, o no elegirlo en absoluto. Una tarde, mientras caminaba por el parque, sintió una presencia a su lado. Volteó. Y allí estaba ella. Diferente,
pero con la misma mirada que una vez lo había enamorado. Valeria sonrió. Hola, Alejandro. Él sintió como su corazón volvía a latir con fuerza. No sabía si era un regreso definitivo o el inicio de algo nuevo. Pero esta vez, no intentaría forzar el destino. Esta vez, solo esperaría a que ella decidiera. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Durante meses había soñado con este momento, pero ahora que Valeria estaba frente a él, no sabía qué decir. Ella también parecía nerviosa. Sus manos jugaban con los bordes de su abrigo, y en su mirada había una mezcla de nostalgia y duda. No sabía si debía venir, susurró Valeria. Alejandro tragó saliva y asintió. Me alegra que lo hayas hecho. Hubo un silencio cargado de emociones. Tantas palabras no dichas, tantas heridas que aún dolían. Finalmente, Valeria levantó la mirada y habló con voz temblorosa. Durante todo este tiempo pensé en nosotros. En lo que éramos, en lo que dejamos de ser, en lo que podríamos haber sido. Alejandro sintió que su pecho se oprimía. ¿Y qué descubriste? Ella respiró hondo. Que te amé con todo mi corazón, pero que también me perdí a mí misma en el proceso. Él bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. Lo sé. Su voz fue apenas un susurro. ¿Y me arrepiento de tantas cosas? Valeria sonrió con tristeza. Yo también. El viento sopló con suavidad entre ellos, como si el universo estuviera esperando su decisión. Alejandro, dijo ella. No sé si podemos volver a ser lo que fuimos. Pero quiero saber si podemos ser algo nuevo. Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. ¿Una segunda oportunidad? No la merecía. Pero sí la deseaba con cada fibra de su ser. Me gustaría intentarlo, dijo con sinceridad. Pero esta vez, sin miedos. Sin perder quiénes somos. Valeria asintió, con lágrimas en los ojos. Paso a paso. Alejandro tomó su mano con suavidad. Paso a paso. Y así, sin promesas apresuradas ni finales escritos de antemano, comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas. No sabían si esta vez funcionaría, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, estaban caminando juntos. La historia de Alejandro y Valeria nos recuerda que la vida siempre nos da segundas oportunidades, pero depende de nosotros tomarlas con madurez y aprendizaje. A veces, el amor no se trata solo de sentir, sino de aprender, crecer y reconstruir juntos. Si te ha gustado este relato, no olvides dejar tu like y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta historia. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más historias llenas de emoción y reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí. Corazón rojo.